Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 312, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 15, el existencialismo. 843, Heidegger, ser, estar, existir. La primera gran figura del existencialismo contemporáneo es Martin Heidegger, nacido en Meßkirch en 1889. Heidegger fue alumno de Rickert, pero experimentó principalmente la influencia de Husserl, a quien dedicó su obra Ser y Tiempo, 1927. Profesor primero en Marburgo, luego en Friburgo, y por breve tiempo rector de esta universidad, Heidegger se mantuvo apartado de la cultura oficial germánica en la época del nazismo. Pero un discurso pronunciado por él como rector en 1933, la autoafirmación de la Universidad Alemana, en que se quiso ver tal vez una adhesión al nazismo, lo mantuvo algún tiempo alejado de la enseñanza universitaria. Antes de Ser y Tiempo, Heidegger había publicado 3 estudios: La doctrina del juicio en el psicologismo, 1914, La doctrina de las categorías y de la significación en Duns Scoto, que, no obstante, se funda en la gramática especulativa, que no es auténtica, El concepto del tiempo en la ciencia histórica, 1916. Ser y Tiempo se presenta como una obra incompleta. Debía ser completada con una tercera sección, Tiempo y Ser, dedicada al problema del sentido del ser en general, e ir seguida de una segunda parte histórica que debía examinar la doctrina de Kant sobre el esquematismo y el tiempo, el fundamento ontológico del cogito cartesiano y el tratado aristotélico del tiempo. Estos complementos, por lo que respecta a la doctrina kantiana, aparecieron en el volumen Kant y el problema de la metafísica, 1929, al que siguieron otros 2 escritos importantes, La esencia del fundamento, y de 1929, y ¿Qué es la metafísica?, 1929. En años posteriores a estos escritos, es decir, a partir de 1930, la investigación de Heidegger experimenta un cambio decisivo en el sentido de cesar de dirigirse al análisis existencial para la determinación del sentido del ser en general, para transformarse en una investigación que reconoce al propio ser la iniciativa del descubrimiento del ser. Esta segunda fase de la investigación de Heidegger se expresa en los siguientes escritos: Hölderlin y la esencia de la poesía, 1937. La doctrina platónica de la verdad, 1942. La esencia de la verdad, 1943. Carta sobre el humanismo, 1947. Holzwege, colección de escritos varios, 1950. Introducción a la metafísica, 1956. ¿Qué significa pensar?, 1954. Conferencias y ensayos, 1954. ¿Qué es la filosofía?, 1956. Sobre la cuestión del ser, 1956. Identidad y diferencia, 1957. El principio del fundamento, 1957. La resignación, 1959. Hacia el lenguaje, 1959. Nietzsche, 2 volúmenes, 1961. El problema de la cosa, 1962. El fin declarado de la filosofía de Heidegger es el de constituir una ontología que, partiendo de una vaga comprensión del ser que permita por lo menos entender y plantear la pregunta alrededor del ser, llegue a una determinación completa y plena del sentido del ser. Como en toda pregunta, se pueden distinguir 3 cosas. Primero, lo que se pregunta. Segundo, aquello a lo cual se pregunta o que es interrogado. Tercero, lo que se encuentra preguntando. En el caso de la pregunta, ¿qué cosa es el ser? Lo que se pregunta es el ser mismo. Lo que se encuentra es el sentido del ser. Pero lo que se pregunta no puede ser más que un ente, ya que el ser es siempre propio de un ente. Siendo esto así, el primer problema de la ontología consiste en determinar cuál es el ente que debe ser interrogado y al cual se dirige específicamente la pregunta sobre el ser. Ahora bien, puesto que esta pregunta, con todo lo que ello implica, el entender, el comprender, etc.,
es el modo de ser de un determinado ente, que es el hombre. Este ente adquiere un primado sobre los demás, de manera que recae sobre él la elección del interrogado. Este ente que nosotros siempre somos y que tiene, entre otras, la posibilidad de preguntar, es lo que nosotros entendemos con el término ser ahí, Dasein. El análisis del modo de ser del ser ahí es, pues, esencial y preliminar para la ontología, ya que solo preguntando a este ente particular se puede buscar qué es el ser y encontrar su sentido fundamental. Pero el modo de ser del ser ahí, es decir, del hombre, es la existencia, de manera que el análisis de este modo de ser será una analítica existencial. La analítica existencial es la determinación de la naturaleza de aquel modo particular de ser que es propio del hombre. Es simplemente preparatoria para la determinación del sentido del ser en general, término final de la ontología. Sin embargo, como hemos dicho, la obra Ser y Tiempo está exclusivamente dedicada a la analítica existencial y falta en ella la parte final de la ontología. Pero con ello ya se da una determinación fundamental de la existencia. La comprensión del ser es una posibilidad de la existencia, es decir, la del ser ahí o estar. La existencia es, por tanto, la posibilidad de referirse, en cierto modo, al ser. Por consiguiente, la existencia está constituida esencialmente por posibilidades que no son ni posibilidades puras, es decir, simplemente lógicas, ni simples contingencias empíricas, sino que constituyen su ser propio. El ser ahí, el estar, es siempre su posibilidad, dice Heidegger. Por lo que puede tanto elegirse y conquistarse como perderse, esto es, no conquistarse o conquistarse solo aparentemente. Esta elección es un problema que se pone como tarea privada del hombre singular existente, problema que da lugar a la que Heidegger llama comprensión existentiva u óntica, porque encierra la existencia de aquel ente singular que es un determinado hombre. Pero se puede también proponer el problema de la penetración teórica de la existencia y de sus posibilidades, esto es, buscar en la constitución óntica del hombre las estructuras fundamentales. Esta es la comprensión existencial u ontológica de la existencia misma. Pero, puesto que la existencia es siempre individual y singular, o sea, no es nunca la existencia de un hombre general o de la especie hombre, sino siempre la mía, la tuya, la suya, es evidente que la analítica existencial se enraiza en las condiciones existentiva u óntica del hombre. El análisis de la existencia debe tomar como método propio el fenomenológico. La fenomenología no es una doctrina, sino un método. Se refiere no al objeto de la investigación filosófica, sino a las modalidades de esta investigación. La máxima de la fenomenología puede ser expresada diciendo: apuntar directamente a las cosas. El fenómeno de que ella habla no es apariencia, sino manifestación o revelación de lo que la cosa misma es en su ser en sí. No se contrapone, por lo tanto, a una realidad más profunda que el fenómeno ocultaría o taparía, sino que es el abrirse, el manifestarse mismo de esta realidad. El logos, por otro lado, la fenomenología es el logos del fenómeno, es un discurso que manifiesta o hace ver aquello de que se habla. Y es verdad, en el sentido etimológico de la palabra griega, cuando precisamente hace ver o descubre lo que estaba cubierto. Esto quiere decir que la esencia de la fenomenología consiste en hacer ver por sí lo que se manifiesta, tal como por sí mismo se manifiesta, en hacer que el ser de la existencia se revele y se muestre al análisis en sus estructuras fundamentales, sin alteraciones, añadidos o correcciones. En este sentido, Heidegger dice que la filosofía es la ontología universal y fenomenológica. ¿Cuál es entonces la estructura fundamental de la existencia? Aquí, Heidegger se apropia de la doctrina capital de la fenomenología, que hemos visto que se presentaba idénticamente en Husserl, Hartmann y Schiller. La existencia es esencialmente trascendencia. Heidegger ha reelaborado este tema de manera mucho más profunda y convincente en su opúsculo sobre la esencia del fundamento. En él define la trascendencia como superación. Es trascendente lo que realiza este sobrepasar
y se mantiene habitualmente en él. En este sentido, la trascendencia no es para el hombre un comportamiento posible al lado de tantos otros, sino más bien su constitución fundamental, lo que constituye la misma esencia de su subjetividad. El término hacia el cual el hombre trasciende es el mundo, y la trascendencia puede, por tanto, ser definida como un estar en el mundo. Pero el mundo, en ese sentido, no es la totalidad de las cosas naturales, según el concepto naturalista, ni la comunidad de los hombres, según el concepto personalista. Designa la estructura relacional que caracteriza la existencia humana como trascendencia. Trascender hacia el mundo significa hacer del mundo mismo el proyecto de las posibles actitudes y acciones del hombre. Pero, en cuanto está el proyecto, el mundo comprende, a su vez, en sí mismo al hombre, que se encuentra lanzado en él y sometido a sus limitaciones. La trascendencia significa el proyecto y el esbozo de un mundo, pero de manera tal que quien proyecta está dominado por el reino del ente, que él mismo trasciende y ha sido ya anticipadamente puesto de acuerdo con su tono. De este modo, la trascendencia es, ciertamente, un acto de libertad. Más aún, es, según Heidegger, la libertad misma. Pero es una libertad que, en el acto mismo de manifestarse, se condiciona y se limita en todas las direcciones posibles. En efecto, fundando o instituyendo el mundo, se funda al mismo tiempo en medio del mundo y sufre sus imposiciones. Cualquier posible proyecto, aun fundándose en la libertad, comprende, a su vez, en sí mismo al hombre como uno de los entes del mundo mismo. La libertad se revela como aquello que hace posible, a un mismo tiempo, el imponer y el sufrir una obligación. Solo la libertad puede hacer que, para el hombre, un mundo reine y se realice como mundo. Si el hombre es libre en el acto de proyectar su mundo, este mismo proyecto subordina inmediatamente al hombre a sí mismo, haciéndole indigente, dependiente y, por tanto, finito. El hombre tiene necesidad del mundo y de las cosas que lo constituyen, y que son la realidad útil, los instrumentos de su vida y de su acción. Estar en el mundo significa para él cuidarse de las cosas que le acontecen, cambiarlas, manipularlas, repararlas, construirlas. Y este cuidarse, que es constitutivo del ser propio del hombre en cuanto está en el mundo, determina también el ser de las cosas del mundo.